La semana que viene predicará mi hermano Mark. Muy bien, pues si ya no hay nada más, vamos a ir al tema que nos lleva en esta mañana, y es por supuesto el Sermón del Monte. Muy bien. Todos, yo creo que todos, conocemos bastante bien la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, aquel joven que le pide al padre que le dé aquello que le correspondía, su herencia, y el padre, pues medio a regañadientes, se lo da, sabiendo que no iba a ir bien, pero se lo da, y el hijo, necio, coge y se va lejos. Y estando lejos, malgasta todo el dinero que su padre le dio, divirtiéndose, placeres, bueno, lo malgasta. Hasta que en la tierra donde él vivía llega un gran hambre, o una gran hambruna. Y este joven se ve desesperado, no tiene qué comer, no tiene dónde vivir, no tiene qué vestir, está absolutamente perdido. Así que se acerca a uno de sus vecinos y le pide trabajo y acaba alimentando o encargándose de cuidar a los cerdos. Y por supuesto los cerdos para el judío era lo más bajo, el rebajarse, era un no, ¿de acuerdo? Y este joven acaba alimentando a los cerdos y dice que estaba deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta tal punto llegó que deseaba comer la comida de los cerdos. Ahora bien, si miras un poquito este mundo, te darás cuenta que la humanidad se encuentra, por lo menos una gran parte de la humanidad, se encuentra como el hijo pródigo. ¿En qué sentido? En que están intentando satisfacer su necesidad más profunda con la comida para los cerdos. ¿Es así? Es así. Fíjate que dice este versículo en Isaías 55, 2. Disculpad un momentito. Isaías 55, aquí está. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y el siguiente versículo, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dos versículos importantes, dos versículos específicos que dejan muy claro que la gente intenta coger y abastecerse de aquello que no puede llenar, de aquello que no va a saciarte. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, fíjate lo que dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Qué gran contraste! ¡Qué gran diferencia! En esta mañana, como he dicho antes, vamos a estar hablando acerca de la cuarta bienaventuranza. Y yo deseo y espero que estos estudios, estas predicaciones, estén siendo de bendición espiritual para tu corazón. Tengo que confesar que esta es la primera vez que estudio con detenimiento las bienaventuranzas y estoy disfrutándolo. Me es de bendición estudiar estas frases una a una, profundizar en ellas y dejar que ellas me iluminen.
Y hoy vamos a estudiar esta cuarta bienaventuranza. Ya hemos dicho varias veces que el único modo de encontrar es poner los ojos donde realmente está el objeto que estamos buscando. Uno puede buscar como quiera, lo bien que quiera, pero a menos que pongas tus ojos donde está el móvil, por más que busques, no lo vas a encontrar. Así que estamos diciendo que la gente estaba buscando donde no podían encontrar. Por lo tanto, era imposible que encontrase. Pero en esta bienaventuranza vamos a ir un poquito más allá. Esta bienaventuranza no está diciendo que debemos buscar el ser felices o el tener hambre y sed, sino que la bienaventuranza, que la felicidad, viene como resultado de buscar y encontrar otra cosa. Es decir, la bienaventuranza vendrá para aquellos que buscan la justicia porque serán saciados. Porque serán saciados. Es decir, eres feliz no porque buscas, sino porque eres saciado. Y esto es precisamente lo que el mundo no tiene la costumbre de hacer. La mayoría de gente no hace esto. Toman la felicidad como el objetivo directo y usan varios medios para alcanzarlo. Pero Jesús está diciendo que esta bienaventuranza, esta felicidad, es la consecuencia a esta búsqueda. La sociedad, por ejemplo, está dirigida a satisfacer nuestros deseos, a darnos placer. ¿Tú serás feliz si tú compras esto? Recuerdo una clase que tuvimos de religión. Y tuvo que estar en tercero FP, hace bastantes años eso, por supuesto. Y en esta clase de religión hablábamos de muchas cosas. De hecho es que hablábamos de todo menos religión. Y una de las cosas que hablamos, me acuerdo, se me quedó grabado, era acerca de la publicidad. Así que nos enseñaron varios anuncios de la tele, nos hicieron pensar y deducir y a ver por qué mostraban esas imágenes. Y todo nos hacía llegar a que vamos a ser más felices si tenemos esto. Si somos tan guapos como esa persona. Vamos a tener éxito en nuestra vida si compramos ese producto. Si proveo para la carne. Y así es como yo alcanzo. Pero la dirección es buscar la felicidad. Yo busco la felicidad. En cambio, Jesús dice aquí que yo no busco la felicidad. Yo busco la justicia. Y cuando yo recibo esa justicia, entonces soy feliz. Soy bienaventurado. No es directo, es indirecto. Así que te animo que esta mañana pienses en esto. No busques tú por la felicidad directamente. Busca tú por esta justicia de Dios. Y ahora vamos a hablar acerca de qué es esta justicia. En la Constitución americana dice una de las frases es que el hombre tiene el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. De hecho es que hay una película que habla acerca de esto. La búsqueda de la felicidad. Y todo el mundo está buscando la felicidad. El problema es que no se trata de buscar la felicidad, sino, como veremos ahora, es buscar la justicia para realmente poder ser felices. ¿Por qué? Porque seremos satisfechos. ¿Me entendéis? Muy bien. Vamos a ver qué relación tiene esta bienaventuranza con las bienaventuranzas previas. Como ya hemos dicho bastantes veces, de hecho cada domingo lo decimos, estas bienaventuranzas tienen un orden establecido, no están dichas al tuntún, ¿de acuerdo? Si las tres primeras
si las tres primeras hacen que examinemos o nos examinemos a nosotros mismos y nos pone realmente dónde estamos, la siguiente bienaventuranza, esta cuarta bienaventuranza, propone una solución. Las tres primeras son más bien negativas, en el sentido de que requieren el abandono de aquellas cosas que hacen que yo no pueda entrar al reino. Ser pobre sin espíritu requería, ¿qué? Mucha humildad. Requería el vaciarme de yo mismo para poder ser lleno de Cristo. Pero a confrontar mi condición de total inutilidad ante un Dios santo, eso es importante, ¿de acuerdo? Es importante que veamos la santidad de Dios y que cuando yo me ponga enfrente suyo, yo me vea como nada. Y Él lo es todo. Yo soy un inútil ante su santidad. Soy menos que una mota de polvo ante su santidad. Y cuando confronto mi pecado y me veo tal como soy, no puedo más que decir con lágrimas, bienaventurados los que lloran, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después vimos que la consecuencia de ello es la mansedumbre. Y ser manso requiere una total entrega de nuestro ser al control de Dios. Y estas eran las tres primeras bienaventuranzas y con un tono más bien negativo. En cambio, esta cuarta lo cambia y da un tono más bien positivo. Y viene, importante, como consecuencia de las tres previas. Es decir, cuando pongo de lado nuestro yo, mi yo, nuestro pecado, y nuestro poder al volvernos a Dios, recibimos un gran deseo de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, cuando yo quito todo de mí, automáticamente se desarrolla en mí un gran deseo, una gran sed, una gran hambre de justicia. Cuanto más me vacío de mí, más deseo tener lo que Dios tiene. Eso tiene que ser el cristiano. El cristiano tiene que desear ser más y más como Dios. Y aquí está el secreto de lo que estamos diciendo. Es decir, yo no puedo llegar a esta bienaventuranza a menos que pase por las tres primeras. Y no puede llegar a la tercera bienaventuranza sin pasar por las dos primeras. Y no puede llegar a la segunda bienaventuranza sin pasar por la primera. Tienen un orden preestablecido. Así que este deseo de la justicia, este hambre y sed de justicia, no viene por sí solo, sino que es la consecuencia de haber tomado los pasos necesarios. Voy a poner una cita aquí. Dice, y la pongo aquí en la pantalla porque es un poco larga y así la podéis leer conmigo. Y este es Martin Lloyd-Jones. Dice, se nos ha dicho que debemos ser pobres en espíritu, que debemos llorar y que debemos ser mansos. Ahora tenemos la respuesta para todo esto. Hemos venido considerando nuestra impotencia y debilidad total, nuestra total pobreza de espíritu, nuestra bancarrota en estos aspectos espirituales. Al contemplarnos, hemos visto el pecado que hay en nosotros y que desfigura la creación perfecta del hombre por parte de Dios. Luego vimos la descripción de la mansedumbre y todo lo que representa. Nos hemos preocupado por el terrible problema del yo, esa preocupación por uno mismo, el interés, ese confiar en uno mismo que nos lleva a todas nuestras miserias y que es la base de todas las guerras, tanto entre individuos como entre naciones. Ese egoísmo que gira alrededor de uno y deifica el yo, esa cosa horrible que produce la infelicidad. Y hemos visto que el cristiano lamenta y odia todo esto. Ahora
pasamos a buscar la solución. Y aquí es donde habla acerca de esta bienaventuranza, la liberación del yo que anhelamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Tener hambre y sed. A ver, que más que menos, todos hemos pasado hambre alguna vez, aunque sea por un par de horas, aunque sea por 4 o 5 horas. Quizás estás trabajando y por querer acabar el trabajo, me acuerdo estar trabajando en la construcción y estaba trabajando solo y pensé, mira, ¿sabes qué? Me ahorro la comida, le doy un empujón fuerte y así acabo antes y me voy para casa antes. Y eran las 4 y estaba desfallecido, tenía un hambre que me moría. Y pasamos hambre, tenemos necesidad, o incluso de beber. Estás en la montaña, se te ha acabado el agua y estás deseando llegar a la fuente para poder rellenar la cantimplora. Y tienes sed. Pero el hambre que Jesús, y el hambre y la sed que Jesús está hablando aquí, no es un hambre y sed rapidillas. Es algo mucho más profundo. Quizás puedes pensar en alguna película. Yo no me puedo identificar con alguien que ha pasado realmente hambre y sed, ¿de acuerdo? Pero sí que he visto alguna película donde hay alguien en el desierto y ya no puede más y está deseando o muere a llegar a un oasis, llegar a una fuente donde beber y refrescar su garganta o comer un bocado antes de desfallecer y no despertarse más. Es un deseo profundo, un deseo que a menos de que sea cumplido, aquí te quedas. Y ese es el tipo de hambre y sed que Jesús está hablando. Salmo 42, versículo 1 al 3, el salmista David expresa en bellas palabras lo que el deseo del alma para acercarse a Dios o esa aproximación a Dios. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y realmente estas palabras representan claramente esta angustia, este deseo profundo, este hambre y sed de acercarse a Dios, de tener esa comunión con Él. Es un deseo intenso, es un deseo constante, un deseo profundo que casi produce dolor y agonía. ¿Y hasta cuándo tienes hambre y sed física? Pues hasta que eres saciado. ¿Hasta cuándo tienes hambre y sed de justicia? Hasta que eres saciado, hasta que estás satisfecho. Y es importante recordar que este hambre y sed de que habla Jesús aquí en este pasaje no es un hambre y sed que, y veremos más adelante, que solo hace referencia a la salvación, que queda satisfecho en el momento de ser salvos, sino que es un hambre y sed que siempre, a lo largo de toda nuestra peregrinación, está allí. Y veremos qué significa, es una paradoja, ¿de acuerdo? Pero veremos, ya llegamos ahí, que siempre tenemos hambre y sed, y quedamos satisfechos, y queremos comer más y más. ¿Lo es para ti? ¿Es para ti la justicia de Dios? Ese deseo que anhelas de todo corazón, ese hambre y sed de justicia. John Darby, que tengo otra cita, la pongo aquí, un momentito, dice: tener hambre no basta. Debo estar muerto de hambre para conocer el corazón de Dios hacia mí. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de las algarrobas de los cerdos. Pero cuando se sintió muerto de hambre, fue a su padre.
Es una buena frase. Fue a su Padre cuando estaba muerto de hambre. Y Dios está diciendo aquí, o Jesús está diciendo aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que están desesperados, los que están muertos de hambre, los que necesitan, como si la vida dependiese de ello, esa justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, esto nos lleva a la pregunta de ¿qué es esta justicia? Y yo recuerdo de pequeño leer este pasaje y considerar este versículo y dejarlo un poco como la justicia moral de la gente, ¿no? Como lo que podemos encontrar, la justicia de hoy en día, lo que encontramos aquí en la tierra. Realmente es que me costaba entender este versículo, ¿no? Pero no hace falta tener mucha lumbrera, ¿de acuerdo? Mucha atención para darse cuenta de que el mundo está lleno de injusticia. Y que no importa cuánto se busque esta justicia, muchas veces no se encuentra. Y por lo tanto, no se queda satisfecho. Justicia, aquí en este versículo, no se refiere a una justicia general o moral. Como ya hemos visto antes, estos versículos no van dirigidos al mundo entero, sino que van dirigidos a aquellos que buscan formar parte del reino de Dios, donde es Dios el que reina en el corazón. Ya hemos dicho que esta bienaventuranza es consecuencia de las tres primeras. Así que esta justicia no es aquella justicia que busca hacer un mundo mejor. Puedes pensar, por ejemplo, hay gente que busca cumplir la justicia moral, de puertas afuera. ¿De acuerdo? Puedes cogerte un político o un juez que está buscando la justicia y cumplir la justicia, pero después se olvida de cumplir la justicia puertas para adentro y, por ejemplo, salta a los votos que hizo a su esposa. Esa sería la justicia esta moral que va y viene. Pero Jesús no está hablando de esta justicia, está hablando de algo mucho más profundo. Ahora, si tú vas al diccionario, la Real Academia Española define justicia como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. ¿De acuerdo? Esta es la definición, o una de ellas, pero era la que más se acercaba a la palabra justicia, o a la palabra, así como encontramos en la Biblia. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Y es lo que tenemos nosotros por justo, ¿no? Es lo justo. Pero no es exactamente lo que la Biblia define por justicia. Sí que es cierto que nosotros damos lo que es justo a Dios, ¿vale? Que Él se merece esa alabanza y esa gloria, es lo justo, ¿de acuerdo? Pero esta justicia no queda definida por la Real Academia Española. Ahora, yo cojo, y ahora me fijaba una vez, este diccionario Webster, ¿de acuerdo? Este cristiano que escribió el diccionario Webster en la lengua inglesa, y él define justicia de este modo. Dice, pureza de corazón y rectitud de vida. Pureza de corazón y rectitud de vida. Conformidad del corazón y la vida a la ley divina. Ahora fíjate cómo ya ha cambiado y lo ha elevado todo, ya no a lo que es justo, sino lo ha elevado a la ley divina. La justicia, como se usa en las Escrituras, es casi equivalente a la santidad, al comprender los principios sagrados, los afectos del corazón y la conformidad de la vida a la ley divina. Esta definición realmente es buena, está muy bien conseguida, muy bien pensada. Es buscar el ser como Cristo. Pureza de corazón y rectitud de vida. Conformidad del corazón y la vida a esa ley divina, a esa ley de Dios. Así que no es solo dar gloria a Dios, que se la merece, sino que es tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y os suena eso algo? A Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Como decía esta definición, conformidad del corazón y la vida a la ley divina. Esa es la justicia. Eso es lo que yo tengo que desear. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esta conformidad a la ley divina. Ahora aquí hay dos aplicaciones que podemos dar a esta justicia. Por supuesto, esta justicia puede estar haciendo referencia a la justificación, al momento en el que somos salvos, pero también a la santificación. Así que podemos partirla en dos. John MacArthur escribe esto. Dice: cuando una persona tiene hambre y sed de justicia, está buscando la salvación. La justicia que viene cuando uno se vuelve de su pecado para someterse al reinado de Jesucristo. Es en pobreza en espíritu que esta persona ve su pecado, se lamenta y vuelve de su pecado llorando. Somete a Dios en mansedumbre su vida pecaminosa y toda su capacidad, y con mucha hambre y sed busca reemplazar su pecado con la justicia de Dios en Cristo. ¿Os dais cuenta? Cómo esta definición ha ido pasando por todas las bienaventuranzas hasta llegar al punto de esta justificación. Tienen hambre y sed de ser como Cristo, de ser justos como Cristo. Y por supuesto tenemos ese versículo en 2 Corintios 5:21, cuando encontramos esa transferencia donde mi pecado es imputado a Cristo y Cristo me da su justicia. La justificación. Pero por supuesto no puede quedarse en justificación. Ya hemos dicho antes que este hambre y sed de justicia prosigue a lo largo de todo nuestro peregrinaje, en nuestro crecimiento en Cristo y con Cristo. Y por supuesto estamos hablando de esa santificación, de la santificación del creyente. Ser más y más como Cristo. O como decía Webster, crecer en la justicia que recibió al creer en Cristo. Es el deseo de ser libre del pecado en todas sus formas y de todas sus manifestaciones en nosotros. Y aquí el comentario Martin Lloyd-Jones lo divide en tres puntos. Y es muy interesante, es muy específico y muy interesante. Los tenemos aquí. El primero es esa santificación, o este deseo, este hambre y sed de justicia. El deseo de ser libre de pecado. El deseo de ser libre de pecado. Es el deseo de tener una buena relación con Dios. Y por supuesto aquí está esa justificación, ¿no? Cuando queremos ser salvos. Muchas veces pregunto en la iglesia: ¿cuál es el problema número 1 de este mundo? Hay gente que me dice el dinero, la pobreza, la enfermedad. Hoy podemos decir el COVID-19. Quizás puede ser la injusticia social y tantas otras cosas negativas. Pero ¿es alguna de esas cosas el problema número 1 del mundo? No, no lo es. El problema número 1 del mundo es el pecado. Hay gente que por supuesto dirá que no, que eso es una tontería. Pero si tú coges la Biblia y la lees, te das cuenta que el problema más grande que tiene el hombre es el pecado. ¿Por qué? Porque es el pecado el que nos separa de Dios. Al cielo tú puedes ir con mucho dinero o con poco dinero. No es que vayas a entrar con él, pero si mueres con mucho dinero o mueres con poco dinero, realmente no importa. Puedes ser guapo o puedes ser feo. Puedes morir de viejo con toda la salud, pero morir de viejo, o morir de enfermedad e ir al cielo. Lo físico realmente no importa. Cuanto obtengas no importa. Lo que realmente importa es que tú hayas
solucionado tu problema número 1, que es el pecado. Y por supuesto, eso requiere, o eso significa, un deseo de ser libre de él. Y para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarme a Cristo. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es el hombre que quiere tener relación con Dios y que reconoce que el pecado le ha separado de Dios. Y sé que lo menciono últimamente muchas veces, pero como que lo tocamos cada semana, lo vuelvo a mencionar, el progreso del peregrino. Y este hombre cristiano, antes de ser salvo, antes de acercarse a la cruz, su deseo número 1 era desprenderse de ese peso del pecado. Esa era su meta, llegar al lugar donde mi peso va a desaparecer. Y con esa intención, él deja todas las cosas atrás. Su familia, su esposa, su hogar, su trabajo, sus amistades, la ciudad de destrucción, y se dirige y se dispone a enfrentar todo tipo de problemas para poder encontrar esa o poder ser libre de pecado. Número 2 es también el deseo de ser libre del poder del pecado. No solo del pecado en sí, sino del poder del pecado. Y aquí ya damos un paso hacia arriba. Ya no es encontrar solución al pecado, sino ahora ya es encontrar solución al poder de ese pecado. Vivimos en un mundo donde todo lo que nos rodea está dominado por el pecado. Y está dominado por el poder del pecado. Incluso está dentro de mí la ley de mis miembros, que Pablo dice en Romanos 7. Y yo quiero ser libre de ese poder del pecado. Fíjate, Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este versículo dice claramente que antes formábamos parte de ese mundo que está controlado. Y cuando sacamos, o cuando Cristo sacó ese peso del pecado, solucionó nuestro problema, ahora aquel que tiene el deseo que tiene hambre y sed de justicia, no tiene suficiente con ser libre de pecado. También quiere sacarse encima el poder del pecado, porque ya lo hemos dejado atrás. Y número 3, tiene el deseo de ser libre de todo deseo de pecado. Todavía damos un paso más arriba, de todo deseo de pecado. Martin Lloyd-Jones, de nuevo lo menciono, dice, lo pongo aquí, perdón, un momentito, aquí está. Dice, el hombre que se examina verdaderamente a la luz de las Escrituras, no solo descubre que está bajo la esclavitud del pecado, es todavía más horrible el hecho de que le gusta, de que lo desea, incluso después de haber visto que es malo, y sigue deseándolo. Es decir, nos damos cuenta de cómo somos, de cuán malos somos, de que incluso nos gusta el pecado. Pero aquel que tiene hambre y sed de justicia, no solo quiere ser libre del pecado, no solo quiere ser libre del poder del pecado, sino también quiere ser libre de todo deseo de pecado. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está ansioso. ¿Por qué? Porque él está deseando ser como Cristo. Y como que no puede, lo que hace es clamar a Dios, ayúdame. Ese es su deseo. Y tiene que también ser nuestro deseo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia es el que anhela verse libre del yo en todas sus manifestaciones. Desea emanciparse de la preocupación por sí mismo en todas sus formas.
¿Te queda claro? ¿Te está quedando claro? A mí me ha chocado. Ese debe ser nuestro deseo. El que yo no quiera tener nada que ver con el pecado del que Dios me ha librado. Piensa que estamos intentando y estamos alcanzando, buscando ser como Cristo. Y Él no tiene nada que ver con el pecado. Ya no es como el agua y el aceite, sino que están totalmente separados. Y nuestra meta como creyentes en esta vida, tanto si estamos confinados como si no, es acercarnos lo máximo posible a cómo es Él. Bienaventurados los que están deseando, que están muertos de hambre por esa justicia de Cristo. ¿Y cuál es el resultado? Porque serán saciados. Serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recibirán aquello que anhelan. Fíjate que dice serán saciados. ¿En qué tiempo verbal está esto? Está en tiempo pasivo, lo cual indica que el sujeto recibe la acción. No es él que se sacia, sino es él que es saciado. Dios nos da el alimento que estamos buscando. Él provee. Nuestra parte es buscar. La parte de Dios es satisfacer. ¿Y no es eso en lo que consiste la salvación? ¿No es eso lo que Dios hace por nosotros? ¿No es eso el mensaje del Evangelio? Yo no hago nada, Él lo hace todo. Y este es el Evangelio. Así que no solo tengo que buscar, sino que tengo que morirme de hambre, tengo que realmente desearlo. Desear esa justicia de Cristo. ¿Y sabes qué? Él me la da. Él me satisface. ¿Y esto cómo ocurre? Ocurre inmediatamente. Así como la historia del peregrino, de nuevo vuelvo ahí, cuando él se acerca a la cruz y el pecado, así, inmediatamente, cae rodando por la montaña hasta entrar al sepulcro para nunca más volver a verse. Pero cae inmediatamente. O cuando alguien arrepentido pasa de muerte a vida y ocurre inmediatamente, es saciado al momento. Esa es la salvación. Dice la Biblia que en el momento en que Abraham creyó, le fue contado por justicia. Y en el momento en el que tú y yo, o alguien, cree en el Señor Jesucristo, sus pecados le son perdonados y es justificados. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es inmediatamente. La satisfacción es inmediata. Pero también vemos que es un proceso continuo. Un proceso continuo. Y aquí encontramos esta paradoja que yo os mencionaba antes. Porque cuanto más satisfecho estoy, más quiero ser satisfecho. Un autor da este ejemplo. A pesar de que los santos buscan continuamente la justicia de Dios, siempre queriendo más y nunca teniéndolo todo, siempre serán satisfechos. Es como si, por ejemplo, yo me como un buen entrecot, bien suculento. Me quedo, vamos, como el Kiko, lleno, satisfecho, hasta que ya no puedo comer más. De tan bueno que estaba, que mi deseo no queda igual, sino que aumenta. Y tengo deseo, quizás no ahora, pero mañana, de comerme otro entrecot, ¿vale? Y es como que estoy satisfecho, pero todavía mi paladar me pide otro más. Me he quedado no puedo esperarme a repetir otro día. Mi satisfacción es total, pero a su vez estoy insatisfecho.
es la misma satisfacción la que nos hace querer más. Salmo 109 dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y ese salmo de nuevo especifica y clarifica acerca de esta manera en la que Dios sacia el alma, nos llena, nos deja satisfecho. Así que si tienes hambre y sed de justicia, Cristo no solo tratará con tu pecado, sino que además serás librado más y más del poder del pecado, convirtiéndote en alguien que será más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Serás capacitado para resistir al diablo para que huya de ti. Y serás capaz de detener los dardos de fuego del maligno. Esa es ese proceso continuo a lo largo de nuestra vida cristiana, ese deseo, esa satisfacción de ser satisfecho al desear, al anhelar, al morirnos de hambre por la justicia. Así que es algo que ocurre inmediatamente, es un proceso continuo y por supuesto es algo que ocurrirá en la eternidad completamente, porque es en ese momento cuando estamos en nuestro cuerpo glorificado, cuando ya no tenemos ni mancha, no tenemos pecado, somos absolutamente perfectos en espíritu, alma y cuerpo, donde ya no tendremos que lidiar nunca más con el pecado. Estaremos 100% satisfechos por toda la eternidad y ahí estará la perfección. Ahora, antes de dejaros, quiero leer un test para el hambre espiritual. Lo da MacArthur, ¿vale? Lo leí y me pareció muy interesante, es algo práctico y sería bueno que pusieses atención a lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? No es mío, esto es de MacArthur y ve qué es lo que dice. Un test para el hambre espiritual. Número 1. La persona que está satisfecha con su propia justicia no verá necesario buscar la justicia de Dios. Es decir, si tú mismo te encuentras a ti satisfecho de ya como estás, realmente no vas a buscar, no tienes ese deseo de la justicia de Dios. Thomas Watson dice: el que menos quiere justicia es el que más la necesita. ¿No es cierto? Jesús se dirigió a sus discípulos, a los fariseos y les dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, estos fariseos no se ven a sí mismos como pecadores, sino como santos, como que nosotros conocemos las Escrituras, nosotros somos judíos, nosotros hacemos lo que hay que hacer, guardamos la ley, y yo no necesito que tú me perdones los pecados. Y que Dios le dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estaban saturados de justicia propia. Y como Watson dice, el que menos quiere justicia es el que más la necesita. Número 2. Encontrar la libertad dependiendo en la satisfacción por las cosas externas. Si tú encuentras libertad dependiendo en la satisfacción por las cosas externas, no estás teniendo este deseo, esta hambre y sed de justicia como deberías tenerlo. No, de hecho, es que no puedes satisfacer tu necesidad espiritual con las cosas temporales y pasajeras. De pequeño solía decir: tengo hambre de bollicao. Quiere decir que quiero bollicao. No me traigas otra cosa, quiero bollicao. Y hambre y sed de justicia solo va a ser satisfecha con la justicia de Cristo, no con nada más. Y hay mucha gente que se contenta con que las cosas le vayan bien, tener un buen trabajo, o esto o aquello, y ahí ya son felices. Si es así, no estás teniendo ese hambre y sed de justicia como deberías tenerlo. Número 3. Anhelo por la palabra de Dios. ¿De dónde recibe el cristiano el alimento espiritual? Número 1, de la palabra de Dios. Ahí encontramos la doctrina,
la revelación, encontramos la dirección, la reprensión. Lo que dice, a toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ella encontramos el alimento espiritual que necesitamos. Así que aquel que está buscando realmente la justicia de Dios, aquel que tiene hambre y sed de justicia, va a tener un deseo para la palabra de Dios. Un anhelo por su palabra. Número 4, son 2 más solamente. Placer en las cosas de Dios. Aquel que busca y tiene deseo por la palabra, por la justicia, va a tener placer en las cosas de Dios. Dice este versículo, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo el amargo es dulce. ¿Qué significa este versículo? Incluso el creyente recibe bendición de aquellas cosas que son más duras en la palabra de Dios. Como dice Watson, de nuevo lo pongo aquí, otro versículo, otra cita, aquel que tiene hambre y sed de justicia se puede alimentar tanto de la miel como de la mirra del evangelio. Es lo que estoy diciendo. Toda la palabra es buena para ti, incluso los versículos que son más difíciles, que te reprenden, que te exhortan, que te corrigen. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere que hagamos lo correcto. El padre que ama a su hijo, de temprano lo va a corregir. Dios demuestra su amor corrigiendo a sus hijos. De otro modo, no sería amor. Así que incluso de las maravillas de la palabra de Dios y también de las cosas más difíciles, el cristiano se deleita, tiene placer en ellas. Y piensa un poquito en esto. Últimamente estamos viendo el programa de MasterChef, ¿vale? Nos gusta Sara y a mí de tanto nos sentamos el lunes por la noche y lo vemos, o el martes, o como en la tablet lo vemos allí. Y a veces pues vemos cómo están estos 3 cocineros, super cocineros, ¿no? Y están los aprendices, y a veces hay alguno que se me rebota. Y le falta humildad, le falta el escuchar, el tener disposición. Y cuando yo leo la palabra de Dios, lo tengo que hacer con la disposición de aprender. No con la disposición de plantarme y esto es lo que yo quiero. Cuando yo me deleito en la palabra de Dios, cuando yo tengo placer en las cosas de Dios, tengo que darme cuenta que yo estoy aprendiendo, que yo estoy ascendiendo, buscando ser como aquel que ha escrito su palabra. Por lo tanto, cuando la Biblia me redarguye y me corrige, yo no estoy para tergiversarla, para cambiarla, para adaptarla, No, estoy para bajar las orejas y decir, siervo inútil soy, tú tienes razón. Eso es lo que hay que hacer, y es así como se aprende. Es así como aprendemos. Y número 5, para concluir, número 5 es incondicionalidad. Incondicionalidad. Es decir, no voy a poner condiciones a la palabra de Dios. Como he dicho ahora, someto mi voluntad bajo las orejas. Sea lo que la justicia de Dios me dice o donde me dirige, la voy a obedecer. ¿Os acordáis del joven rico que se dirigió a Cristo y dice, todo esto lo he hecho, he guardado todos los mandamientos? Y Jesús le dice, muy bien, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ay, eso no me gusta. Y el joven coge y se va. Y esa condición no le gustó. Pero aquel que tiene hambre y sed de justicia no pondrá condiciones a lo que dice la palabra de Dios, sino que va a obedecer. Un último versículo y aquí lo dejamos. Dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y ese es el deseo que como creyentes debemos tener en nuestro corazón. De madrugada, de tarde, de noche. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, el que tiene este deseo, este anhelo ardiente de ser más como Cristo. ¿Por qué?
porque ellos serán saciados. Amén. Pues lo dejamos aquí y espero que esta semana empiece con buen pie. Y de nuevo recuerdo que estamos aquí para ayudar, así que cualquier cosa que necesitéis haremos lo posible para ayudaros. Pues muchas bendiciones, os amamos en el Señor y deseamos que Él os bendiga. Amén.